Nosotros fuimos el pueblo alzado en armas representando a una patria, defendiendo ese pedazo de suelo que sigue siendo cada vez más nuestro. Nosotros pertenecimos al Grupo Artilleriero Transportado 4, con asiento en Córdoba. Éramos artilleros y paracaidistas. Estábamos haciendo el servicio militar. Formamos parte del grupo que estuvo en nuestra adolescencia atravesado por un proceso cívico-militar. ¿Cómo llegamos nosotros al 2 de abril? ¿Cómo llegamos a Malvinas? Más allá de esta instancia que les estamos contando sobre el servicio militar. Bueno, llegado la toma de las islas, yo tenía un año de servicio militar, yo era clase 1962, Ricardo entra después que yo era clase 1963. Así que imagínense ustedes el contexto político y de la sociedad de ese momento, en el momento de la toma de las islas. Fue una noticia extraordinaria para toda la sociedad, más allá del contexto político en que se vivía. Y bueno, había un clima de euforia del cual nadie se podía abstraer realmente. Imagínense que estando en el ejército y habiendo intervención del ejército en esta situación, bueno, nosotros estábamos como soldados también implicados. En la unidad se da que le ordena al jefe nuestro que empieza a prestar gente para ir a Malvinas y que solamente podían ir 359, a pesar de ser una unidad donde había más de 1000 personas. Entonces se formó una lista de voluntarios. Ahí no se obligó a nadie a ir si no quería. Así que más allá de tu función había puestos que por supuesto era inevitable que vayas. Casi todos los soldados que fuimos, sobre todo los soldados, fuimos de forma voluntaria. Y así se formó, después de la noticia de la toma y de la noticia de que teníamos que ir a Malvinas, el grupo, se formó lo que se llama una fuerza de tareas. No teníamos la magnitud de lo que era una guerra, porque no tenemos como país una historia de guerra. Cuando se recuperan las islas, el teniente coronel Quevedo, en ese momento jefe de la unidad, hoy general retirado, lo primero que nos comentó es que, dadas las características de nuestra instrucción y la formación que teníamos al ser paracaidistas y artilleros, era muy probable que formásemos parte de la fuerza que iba a ir a Malvinas. En el caso de Carlos, él ya estaba haciendo sus últimos días como colimba y yo tenía 2 meses, o sea, tenía 1 mes y pico de colimba. Así que en ese mes y pico aceleraron la instrucción. Si la instrucción normalmente era de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pasó a ser de 5 de la mañana a 9 de la noche. Hoy, visto desde una perspectiva adulta, vemos que el ser humano puede llegar a prepararse, instruirse para el combate, para la guerra, para situaciones límites. Pero una cosa es la preparación y otra cosa es vivirla. También se habló mucho, muchas preguntas hay sobre si estaban preparados o no. Uno por ahí puede instruirse, pero estar preparado es todo un tema que puede llevarnos mucho tiempo desarrollar. También nos preguntan a veces si éramos jóvenes. Sí, teníamos 18 años, 18, 19 años. Del otro lado también había jóvenes de 18 y 19 años. Como les comentamos antes, una vez que se hace el listado de voluntarios que quieran ir a Malvinas, lo que se hace es el día 24 de abril, toda la unidad va a Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia estamos aproximadamente 48 horas y después de ahí pasamos a Malvinas. Las 359 personas del Grupo Artillero Transportado 4, el 26 de abril ya estaban en las islas. Nosotros éramos paracaidistas y artilleros, o sea, saltábamos de un avión y tirábamos con los cañones. Nosotros teníamos que caer como paracaidistas entre la primera línea de combate inglesa y la segunda. Y con los cañones, una vez que llegábamos, repeler el ataque de ellos. Nosotros llevábamos unos cañones que son unos obuses que se llaman Otto Melara. Los cañones hacen un tiro directo. El obús que usábamos nosotros es una cosa que hace un tiro parabólico. O sea, tiene este movimiento. Es para tirar por arriba de las montañas. Son cañones que tiran más de 10 kilómetros. Después de esa fecha, el grupo se va a un lugar que es un istmo que está entre el puerto argentino y el aeropuerto.
Y ahí es donde nos agarra el 1 de mayo el primer bombardeo inglés. Nosotros estábamos ahí nomás, estábamos muy cerca y siempre contábamos que era la primera vez que nosotros veíamos que aviones pasaban tan cerca y escuchábamos el tableteo de las ametralladoras y empezábamos a ver las bombas cayendo y nos picaban las balas cerca y las bombas cerca. Entonces ahí fue como la comprensión de que la guerra había empezado y que nosotros estábamos ahí. Que para nosotros la guerra fue una aventura y fue una tragedia. Un lugar donde es difícil diferenciar la épica de la tragedia por las cosas que sucedieron. A partir de esa fecha donde se nos declara la guerra, el grupo empieza a apuntar sus cañones para los lados, que supuestamente en algún momento iban a venir los ingleses, donde iban a desembarcar. Mientras lo que nos pasaba era que sufríamos bombardeos de los aviones y de los barcos que se ponían, las fragatas que se ponían en las costas, porque había también una situación, nuestros cañones no iban más allá de 10 o 11 kilómetros, mientras que las fragatas tenían un alcance de 17 kilómetros. Entonces nos bombardeaban todas las noches de 10 a 3 de la mañana, que lo hacían para que no descanses, todo el día despierto y a la noche no podías dormir, y nosotros no podíamos repeler el fuego. Sí, bueno, una de las cosas que sentimos nosotros cuando se da el inicio para nosotros es este 1 de mayo. A nosotros nos agarra en un lugar bastante descampado, no teníamos refugios hechos, estábamos literalmente durmiendo en el medio de las municiones. Y cuando sentimos el primer bombardeo, cuando vemos los Harrier que pasan por encima de nosotros y dejan la estela de los proyectiles de ambos lados, ahí pasamos desde toda esta cuestión imaginaria a la realidad. A partir de ahí nos dimos cuenta que la cosa cambió y que ahí el riesgo potencial, primero el riesgo potencial de vida era inminente y por otro lado era poner en práctica todo esto para lo que nos habíamos preparado. Nosotros estábamos, o sea, el hacer el servicio militar en esa época era, digamos, algo un espacio en el cual se juntaba el hijo del médico, el hijo del abogado, el hijo del doctor, el arquitecto, el rico del pobre, el rico del pobre, el chico que por ahí no había tenido la posibilidad de estar escolarizado. O sea, en los 2 meses y medio que yo estuve de Colimba, jamás nos cruzamos en la unidad. Él llevaba 1 año y pico, yo tenía 2 meses. En el 83 ya dimos nuestra primera charla y desde ahí en adelante empezamos esta travesía de trabajar juntos. Siempre contamos esto porque también intentamos traer este testimonio de una historia de amistad atravesada por una guerra, ¿no? Allá cada uno tenía su puesto. Ricardo, por ejemplo, que estaba en una pieza de artillería, tiraba con los obuses, tenía su puesto. También había soldados que eran de comunicaciones, también había soldados que eran de un pelotón que se llama transporte de municiones, que eran los que llevaban las municiones de un lado para el otro. También había sanidad, que eran los camilleros, que eran los médicos, o sea, cada uno tenía su rol. Lo que pasa es que la exigencia del combate hacía que a veces esas cosas vayan cambiando. Lo que pasaba en combate determinaba también tu puesto tu rol de combate. Así que, ¿qué hacía un soldado en Malvinas durante el día? Y hacía de todo, hacía lo que le mandaban a hacer y había un montón de tareas en las cuales uno tendría que estar ocupado. Entonces había un problema, estabas todo el día bajo de la lluvia, con 3 grados bajo cero nada más, si vos estabas todo mojado, tu temperatura bajaba muchísimo más. Entonces a vos te pedían municiones y tenías que correr, hacer todo un trayecto a campo traviesa para ir a buscar municiones para volver a los cañones para que las puedan tirar. Los ingleses que habían tomado las alturas nos veían que íbamos y veníamos y nos tiraban ¿para qué? Para que no pudiéramos alimentar los cañones. Muchos de los caídos que tuvimos los tuvimos en ese tramo. Nosotros tenemos un oficial que siempre dice que nuestra unidad podría haber desaparecido por la cantidad de fuego que recibió, cosa que es cierta, pero que en realidad eso no pasó porque nuestras defensas estaban muy bien armadas. Cuando vos tenés la vida de otras personas en tus manos, pero no en una forma figurada, sino en una forma real. Lo que hacíamos nosotros, la rapidez con que nosotros disparábamos y la precisión con que matábamos a los ingleses, porque la realidad era esa,
de eso dependía la vida de nuestros compañeros y de nuestros compatriotas. Entonces siempre cuento que llegado a ese punto, la responsabilidad de uno con 18 años sube a niveles altísimos, altísimos. ¿Qué era la patria en ese momento? Si vamos a defender la patria. La patria era mi compañero, era el que estaba al lado mío. Era el que estaba en el frente combatiendo en su rol y en su puesto, y la patria éramos nosotros tratando que ellos no avancen. Es la misma patria que nos recibió cuando volvimos. Una patria que no estaba acostumbrada a la guerra, que nos trató como pudo, no como quiso. Afortunadamente nosotros, por necesidad, como generalmente sucede, el hombre se agrupa por grupos de necesidades, entendimos que la mejor forma era juntarnos entre nosotros y empezar a ver de qué manera podíamos empezar a construir un camino, que es un camino de lucha permanente y constante. Nosotros empezamos a juntarnos en los centros, empezamos a formar los centros de combatientes. Primero uno de Capital Federal, en el cual nosotros tuvimos activa participación. Después empezó a replicar en las diferentes provincias. Hoy por hoy existe una confederación nacional, pero pasaron 42 años. Nos ha pasado en esta última etapa de nuestra vida que nos tenemos que acostumbrar a que nos reconozcan y que nos digan gracias. También nos cuesta eso a veces, ¿no? Por esta cuestión de que, bueno, nuestro DNI dice héroe de la patria. Bueno, es algo que nosotros, no es que lo rechazamos, pero siempre consideramos que, en general, ¿no?, que los héroes son los que quedaron en las islas. Ojalá que de aquí en adelante se plantee que el conflicto de Malvinas no nace en el 82, sino hay una historia que nos antecede desde el inicio de nosotros como patria. Siempre digo exactamente lo mismo, somos unos privilegiados de poder estar frente a ustedes dando este testimonio y les agradecemos fundamentalmente en nombre de estas tres estrellitas. Estas tres estrellas tienen nombre y apellido: Pizarro, Romero y Vallejos. Son nuestros tres compañeros caídos en Malvinas en combate. Tenemos muchos compañeros que hemos perdido en la posguerra. Lamentablemente contamos con compañeros que se suicidaron, otros que por distintas enfermedades que no fueron atendidas a tiempo se partieron antes, y siempre que nosotros estamos al frente les recordamos que Malvinas sigue siendo una causa justa, que lamentablemente en el 82 estuvo en manos de miserables, de gente que no estaba a la altura de las circunstancias. Nosotros fuimos el pueblo alzado en armas representando a una patria, defendiendo ese pedazo de suelo que sigue siendo cada vez más nuestro. Así que en nombre de todos ellos, en nombre de todos ustedes, en nombre del respeto, muchísimas, pero muchísimas gracias.